Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en sintonía del Polígrafo. Hoy vamos a conversar con una estrella culinaria de nuestro país y lo digo con muchísimo orgullo y también con mucho agradecimiento que esté con nosotros en el Polígrafo. Es Charlie Collins, un gran profesional de la cocina y no solamente de eso, de la investigación y de la unión de fuerzas para poder lograr un país, un punto de encuentro turístico en Panamá para que podamos exhibir nuestra gastronomía a todos, a locales y a extranjeros. Bienvenido. Felicidades por el libro Touch 2. Es una belleza este libro. Lo felicito. Estoy segura que tiene mucho trabajo detrás de esta producción. Lo he leído y bueno, las recetas las voy a hacer después, ¿no? Pero sí, de verdad que yo sí le hago caso a los libros de receta. Pero no nada más eso, sino que la idea de lo que ha tratado de hacer Charlie Collins junto con varios chefs del patio, de poner a Panamá en el punto de culinario, porque cuando uno va a un país, uno dice, ay, ¿qué comiste? ¿Qué tal la comida? Digo, la verdad, yo sí pregunto eso, ¿y qué tal la comida? Si me dicen fatal, bueno, como que es un punto que quito a mi visita que no tendría que ser obligatoria. Pero si me dicen se come buenísimo, me animo más. Entonces, yo siento que esto es lo que se está tratando de hacer en Panamá con los chefs, ¿o no? Así es, así es. Yo creo que todos viajamos para conocer culturas, para disfrutar. Y la comida es importante. Bueno, obviamente yo como chef, cada vez que voy a viajar pregunto, ¿y qué tal será la comida? Investigo, claro. Hago mis reservas por adelantado si es posible. ¿A los restaurantes? A los restaurantes, claro que sí. Ajá. Especialmente si son algunos restaurantes conocidos. Y viajamos para conocer, para tener experiencias, para tener emociones. Y una parte importante de viajar y de conocer es poder probar la gastronomía del país que estamos visitando, y eso es importante en todas partes del mundo, y Panamá no se ha quedado atrás porque hemos logrado, todos los chefs panameños, ajá, ya sea aquellos que preparamos cocina panameña autóctona o cocina panameña contemporánea, eso está lográndose en Panamá. Tenemos una gran variedad de restaurantes, chefs muy bien preparados, con mucho entusiasmo, que tienen como estandarte platos en sus menús. Tienen un poquito de todo, pero algunos tienen muchos platos de la cocina panameña, que eso es importante. Y algunos otros como que están fusionando, ¿no? Así es. La cocina panameña con alguna internacional, me imagino yo. Así es. Y esta fusión, ¿cómo así? ¿De dónde nació esta fusión, Charlie? Porque lo hemos estado escuchando hace muchos años, cocina fusión, cocina fusión. Bueno, eso viene, como has dicho, de hace muchísimos años, pero yo creo que lo importante en el caso nuestro es que estamos fusionando, pero estamos conservando nuestra identidad. Y nuestra identidad está en el sabor y en la sazón panameña. Tú eres una persona que ha viajado prácticamente por todo el país y has ido recolectando ingredientes en cada lugar a donde vas. Esto tiene dos propósitos: enriquecer tu cocina, obviamente, y también entender cuál es nuestra cocina autóctona, de dónde viene. Y a mí me gustaría que me contaras un poquito de esa hazaña. Bueno, desde muy joven, porque todavía estoy joven. Claro que desde sí. muy jovencito, siempre tuve curiosidad sobre nuestros ingredientes y viviendo en Boquete, en una granja, en una finca, pues ahí cultivábamos de todo. Y me interesaba pues conocer de dónde viene el culantro, de dónde viene el cilantro, de dónde viene la yuca y por qué esa raíz se come. Y empecé pues a investigar, pero investigar pues de una forma como un joven inquieto. Después empecé a cocinar, después me fui a estudiar cocina y regresé con ese entusiasmo y ese interés de informarme, pero a ciencia cierta, qué era la cocina panameña, qué comprendía la cocina panameña, por qué los platos, por qué los ingredientes, de dónde vienen. Y eso fue lo que hice, fue caminar todo el país. Y para mi primer libro sobre cocina panameña, que es Touch, Cocina Autóctona Panameña, viajé por todo el país aproximadamente por unos 5 años,
hasta Wow. que logré una colección bastante amplia de recetas. En el Touch 1 se publicaron 133 recetas y son muchas más. Pero bueno, tenía que escoger. Todas tuyas, o sea, o de los lugares donde visitabas. No son mías, son de los lugares, donde ibas. visité y que yo plasmé de una forma Claro. que cualquier persona las podía leer y practicar, preparar en la cocina. Todas autóctonas. Todas 100% autóctonas. Pues ahorita me gustaría que me amplíes un poquito ese mostrario de platillos, porque... Bueno, mira, es que Panamá, como muchos países, pero especialmente Panamá ha sido siempre un país de paso, ¿no? Sí. Entonces aquí tenemos diferentes etnias que han contribuido a lo que es nuestra cocina hoy. Tenemos a los afroantillanos, que están con una cocina llena de sabor. Tenemos a los chinos o los orientales, ¿Cómo no? que vinieron durante la construcción del ferrocarril de Panamá. Tenemos los franceses, que también dejaron sus huellas aquí en nuestro país. Ellos son los creadores de las salsas que muchos utilizamos en nuestra cocina. Entre otros aportes, tenemos obviamente la influencia española, sí, que inició durante la época de la colonización. Los portugueses, tenemos una gran influencia italiana, nos encanta la pasta. Hay dos platos que caracterizan mucho a la cocina panameña, son macarrones con puerco y macarrones con gallina, ¿no? Y con pollo, claro. Que son una delicia. Y que bueno, son una en el interior le dicen con gallina, sí, ¿no? Y si se lo das a probar un italiano, le va a encantar, pero no se parece en nada a lo que es la cocina tradicional italiana. Pero bueno, llegaron, nos enseñaron sus platos y nosotros los adaptamos hicimos a nuestro gusto. Déjame hacer una pausa, Charlie. Regresamos enseguida con más de Charlie Collins. Hoy un honor tener a esta gran personalidad en El Polígrafo. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy estamos con el chef Charlie Collins. Chef, el auge de la cultura panameña y de la gastronomía no es que se hizo hace mucho, pero siempre hemos visto como que esto no se había promocionado tanto. En realidad no era una moda, por así decirlo. Y venían los turistas y, como usted dice en su libro, comer en un restaurante de comida extranjera era como una situación muy alejada para usted en ese momento. Nosotros, cuando llega un turista, lo mandamos a restaurantes internacionales la mayor parte de las veces. Vete aquí, buenísimo, vete allá, excelente. ¿Por qué la gastronomía panameña no se había promocionado como ahora? Bueno, yo creo que los panameños crecimos siempre pensando que todo lo de afuera era mejor. Es mejor. De lo que tenemos en el patio, ¿no? Hace muchísimos años, cuando yo empecé a cocinar, aproximadamente hace 40 años, los chefs en los hoteles y en los restaurantes en la ciudad de Panamá y prácticamente en todo el país eran extranjeros. Habían franceses, habían suizos, habían alemanes, habían chefs italianos y muy pocos chefs, ¿no? Hay que recordar una cosa, la palabra chef significa jefe de cocina. Claro. Y muy pocos jefes de cocina eran panameños. Entonces, yo creo que yo fui uno de los primeros en graduarme de la universidad como chef, como cocinero, junto a otros. Y, como dije, siempre lo de afuera es mejor. No solamente en la gastronomía, pero básicamente en todo. Es una cultura de poco autoestima, ¿sabes? Exacto. Y entonces, poco a poco fue saliendo este interés, ¿no? Que chefs como Cuquita Arias de Calvo y como mi persona, y ahora más recientemente el chef Mario Castrellón, que ha hecho maravillas para exponer y para presentar nuestra cocina, y otros chefs que se han unido a él, chefs jóvenes. También está la chef Elena María Hernández, que tuvo una academia de cocina en donde uno de los cursos básicos era entender y conocer la cocina panameña, ¿no? Entonces ese movimiento empieza y poco a poco nos vamos olvidando de que, lo que viene de afuera no es necesariamente lo mejor y que lo que tenemos aquí
tiene mucho valor, y no solamente valor, pero es parte de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, de nuestra herencia, y es muy sabroso. Entonces, ese movimiento ha empezado en los últimos 10 años, como lo dije anteriormente, y ya está rindiendo frutos. Y estos frutos son poner a Panamá on the spot a nivel internacional para que vengan a conocernos. Así es. Tradicionales, o sea, con todos estos ingredientes tradicionales, pero vueltos en cocina gourmet. Sí, y algunos no en cocina gourmet, sino simplemente cocina panameña. Tienes el ejemplo perfecto de un restaurante que tiene muchísimos años, ya creo que va para la segunda generación, que es el Trapiche, que sirve cocina autóctona panameña. Sí. Y que siempre está lleno, Sí, no solamente de los locales, sino de extranjeros también, y les encanta. Es un restaurante muy, pues, icónico, por así decirlo, ¿no? En nuestro país. Así es. ¿Cuál es el ingrediente mejor guardado de los panameños? Es que hay muchos. No importa. El culantro es uno. ¿El culantro? El culantro, así es. Pero ese se usa en muchas cocinas. Sí, pero el culantro nuestro es diferente al culantro que encuentras en otros países, ¿no? Hay algo en el suelo nuestro que lo hace muy, muy particular, un sabor muy intenso, muy sabroso, y a pesar de que dicen es bueno el culantro, pero no tanto, a mí me encanta y me encanta bastante. Bastante. El ají chombo. Ay, buenísimo. El ají chombo, que es el chile habanero, que lo trajeron los afroantillanos de las islas del Caribe a Panamá. No, yo creo que no hay panameño que no le guste el picante, aunque no le caiga bien a su sistema, no hay panameño que no le guste comer con un poquito de picante. Yo tengo orígenes mexicanos. Ajá. Y no hay restaurante que yo vaya y no pida picante. Y cuando no hay picante, yo no puedo degustar lo que hay. O sea, también mi paladar ya se está echado a perder, ¿verdad? Mira, para darte un ejemplo, tengo un chef amigo, un colega, que hace un helado espectacular con ají chombo. Ah, sí, debe ser excelente. En México se venden las paletas frías de pepino con chile, con chile, o sea, todo tiene, porque eso es típico de los mexicanos y la gente lo toma feliz, les encanta, pero usted pueda servir una cosa aquí y te miran como raro, ¿esto qué es? Eso está cambiando, eso está cambiando. ¿Tú crees? Sí, cómo no. ¿Y qué otro ingrediente crees que es tan típico nuestro? Yuca, ñame, otoe, ¿no? Es conocido en otras latitudes, pero es una parte esencial de nuestra cocina. Lo vemos en sopas, en el sancocho. ¿El maíz también? El maíz también. El maíz, por eso el libro se llama Tach. Sí. ¿no? El maíz y el plátano, ¿no? El plátano es, o sea, esencial. ¿no? Bueno, el plátano, por ejemplo, era el alimento más importante de nuestros originarios. Sí. ¿no? Y ellos le llamaban Tach, y para ellos Tach era sinónimo de alimento y de vida, de sobrevivir. Y durante la colonia, una de las formas de los colonizadores lograr controlar a los indígenas era matando las plantaciones, eliminando las plantaciones de plátano, porque para ellos eso era un alimento esencial, ¿no? Y así fue como lograron conquistar Panamá, conquistar Darién, que fue donde primero entraron. Ah, mira tú, esa historia no me la conocía. Sí. Cada ingrediente tiene una historia atrás. Mira, hay una cosa que yo escribo, que he escrito en mis 2 últimos libros, ¿ok? Un plato de comida puede representar el capítulo de la historia de un país, y eso es importantísimo saberlo. Y no todos los panameños sabemos ni entendemos eso. Y si investigan un poquito se van a dar cuenta lo importante que son los ingredientes y la gastronomía para el desarrollo de la historia de un país. Es que es Por ejemplo, esencial. el maíz, te hablo del maíz. Sí. El maíz inicia en Panamá, cultivándose en Panamá, y era el plato principal para servir en los hospitales a los enfermos. ¿Y cómo Y lo se servía servían como el una maíz? crema, se servía como una crema, como ¿no? una crema. Y de ahí poco a poco va saliendo el tamal de olla, y después viene el tamal y se van agregando ingredientes. Las aceitunas vienen del Perú, Sí. ¿no? Primero fueron llevadas al Perú por los españoles, del Perú vienen a Panamá, se le agrega
la pasita, se le agrega la aceituna al tamal y poco a poco la cocina va evolucionando hasta lo que tenemos en el día de hoy. ¿Cómo logra uniformarse todo eso cuando a uno se le ocurre ponerle una aceituna a un plato? O sea, ¿cómo eso va siendo parte del estandarte de un plato típico del país? ¿Se contagia esa forma? No, Por se supuesto. contagia entre comillas, Sí, sí, obviamente. sí. Se propaga, vaya. Se propaga. Ese ingrediente, es el fulanita gusto, lo sirvió en ¿cómo? su casa, a usted le gustó, usted estaba invitada y de repente lo replica en su residencia y así poco a poco hasta que se crea la demanda para que ese ingrediente siempre esté en Increíble. las repisas de un supermercado. ¿Y cómo representaría la historia de Panamá en el platillo? ¿Qué pondría usted ahí? ¿Qué plato? Ajá, o sea, ¿qué Yo creo que qué uno de los plato platos, representa yo creo que uno de los platos más la historia típicos nuestra? nuestros es el sancocho, ¿no? Sí. Y el sancocho, el nombre viene de sancochar, ¿ok? Y sancochar nos los trajeron los españoles, ¿no? Entonces, ese plato viene de esa época, ¿no? Y el pollo, pues el pollo era algo muy común y de ahí proviene el sancocho. Y se le fue agregando otros ingredientes, el ajo, la cebolla, culantro. el culantro que no puede faltar y obviamente el sancocho de la península de Azuero, que es, por así decirlo, el original, Sí. solamente lleva el ñame. Claro. En otras, Se le ponen otoe, en, yuca. en otras provincias del país se le pone yuca, ñame, otoe. Hasta maíz. Y hasta maíz. Le echamos. En bueno, Chiriquí le agregan maíz. en mi casa seremos chiricanos, porque así lo comemos. Con el maíz. Me encanta, es muy rico. Así es. ¿No? Le da un dulzor y especial. no, y además le echa el picante, quedó fantástico. Vamos a hacer una pausa con nuestro chef hoy en El Polígrafo. Muy contentos de tener al chef Charlie Collins. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Volvemos con el chef Charlie Collins. Tengo 1000 preguntas, pero me llamó la atención esta receta. Mire el título nada más. Costillón de res en adobo de café, puré de zapallo cítrico y crocante de maíz. Qué delicia, ¿no, hombre? ¿Cómo se adoba algo con café? ¿No queda muy amargo? No, preparas una reducción, Ajá. ¿no?, del café, Ajá. y esa reducción puede tener algo de azúcar, y eso lo vas a combinar, ¿ok?, con una reducción de los jugos del costillón. Buenísimo. ¿Ok? O sea, lo que se llama una demi-glace o un consomé que se saca de hornear los huesos de carne de res, huesos blancos, huesos rojos, y luego un proceso bastante largo, de unas 24 horas, Sí, eso vale. logras un consomé y ese consomé se reduce y en este caso en particular se combina con una esencia de café o con un extracto de café y la Wow. verdad es que el sabor es espectacular. ¿Esta receta de quién es, don chef? Esa receta es del chef Luis Mendizábal de Chiriquí. ¿Cuántos chefs participaron en esto? 18. Muy bonito, 18. de verdad impresionante. Lo felicito por este libro porque es una verdadera muestra de nuestra gastronomía, pero no solamente es pues un libro X, está muy bien ilustrado, tiene recetas fantásticas, es un libro muy, muy bien logrado. Felicidades a usted, de verdad. Mire, este Muchas chef gracias. tiene un chile tatuado, ese es de mi equipo. Así es. Andrés Andrés Moratalla. Moratalla. Oh, Él vaya, tiene- don Andrés. Él tiene el restaurante Panga en Playa Venado, Ah. en Pedací, en la península de Azuero, y también tiene el restaurante 9 aquí en el casco antiguo. A ver, chef, yo creo que mucha gente que está en casa se pregunta, las personas o los chefs graduados, ¿no?, que están ya terminando su carrera y buscan establecerse, ¿qué consejo les daría antes de abrir un negocio? Primero trabaja para otro chef y aprende, ¿no? Ya sea en un hotel, en un restaurante, prepárate muy bien porque abrir un restaurante no es cosa fácil. Sí, la mayor parte de los restaurantes que abren cierran, Así quiebran. es, Esa es así una es. estadística mundial. Así ¿Por es. qué pasa esto? Precisamente porque no hacen los estudios, no hacen los estudios de factibilidad, de demografía, o sea, no se preparan, ¿no? Se entusiasman, papá o mamá les ponen el dinero, o se consiguen unos socios y tienes que prepararte, tienes que saber, ¿ok?, que estás cocinando para terceros, que no estás cocinando
para ti, ¿no? Y a pesar de que los chefs servimos lo que nos gusta y cocinamos lo que nos gusta, tienes que aprender realmente cómo se maneja y cómo se administra un restaurante. En un restaurante lo que cuenta son los números, ¿no? La selección de los ingredientes, el respeto y el manejo de los ingredientes, eso es muy importante. Las técnicas, que eso lo aprendes en la universidad, sin embargo, lo aplicas ya en la vida real trabajando en una cocina. Entonces, mi consejo siempre ha sido, aprende de los expertos y luego toma la iniciativa de abrir tu propio negocio. Sí, pero cuando lo haces, ten todos los estudios necesarios. El lugar es importantísimo, el estacionamiento es importantísimo, el ambiente que vas a crear, cuál es el concepto de la cocina que vas a ofrecer, ¿no? Porque si no tienes un concepto, entonces probablemente no vas a tener éxito, ¿no? Claro. Porque lo más fácil es copiar. Sí. Ir a diferentes restaurantes y dice, voy a tomar el risotto de arroz con pollo de este restaurante y este otro plato que me gusta. Ajá. Y no hiciste nada. No hiciste nada. Es uno más de la colección y ese uno más probablemente va a fracasar. Hay que tener una inspiración especial para abrir ese local. Es decir, hay que tener una idea mucho más clara que poner un restaurante. Es un concepto manejado. Así es. Interno, y entre más innovador, me imagino que es más aceptado, o la gente todavía va a lo tradicional. ¿Cómo estamos los panameños? ¿Experimentamos cosas diferentes? Sí, por supuesto que experimentamos, pero regresando a la pregunta original, hablaste de inspiración. Lo más importante es el concepto, que va a ser el factor diferenciador, ¿okay?, de mi restaurante en comparación a los otros. ¿Qué nuevo voy a ofrecer? ¿Qué experiencias nuevas voy a ofrecer? Y hoy en día, hablando de experiencias, es muy importante porque no solamente se trata de experiencias, sino que se trata de emociones, ¿no? Antes salíamos a comer para satisfacer nuestras necesidades y pasar un rato agradable. Ahora salimos a comer para eso, para tener experiencias y a la vez emociones. Somos más exigentes cada día. Somos más exigentes, así es. Cada día somos más exigentes. Y eso de que te llevan comida a la casa, etcétera, también como que mata un poco el ambiente del restaurante, ¿no? Bueno, no hay nada más sabroso que comer algo que te guste en la comodidad de tu casa. No, a mí sí me gusta ir al lugar. Salir también es muy agradable, pero salir no quiere llegar a sorpresas. Claro. ¿Okay? Ahora, ¿usted cómo sorprende a sus clientes? Eso me la pusiste difícil. ¿Por qué? Es un Yo creo que eso lo deben decir los clientes. No sé, me gusta ser innovador, me gusta crear experiencias y crear emociones. Yo creo que eso es muy importante. Y el ambiente del lugar es muy importante. Sí. Recuerda una cosa, yo tengo un restaurante en el Hotel Panamonte en Boquete, soy propietario del hotel, pero mi negocio aquí en Panamá es un negocio de banquetes. Correcto. ¿No? Donde practico el catering y hago banquetes a domicilio. Entonces, ahí me tengo que adaptar al gusto de mi cliente, al ambiente de mi cliente. Claro. ¿No? Y muchas veces me puedes decir, yo quiero hacer esto, pero yo te voy a responder, bueno, perfecto, pero vamos a ver cómo adaptamos eso a tu ambiente, a tu estilo de servir y de atender a tus invitados. ¿Y qué no debe de faltar en un plato para un chef? ¿Qué no debe de faltar? En un plato debemos tener siempre textura, sabor, algo de sorpresa, siempre. La sorpresa es lo que marca la diferencia. ¿Y esa sorpresa cómo se Pero esa sorpresa siempre tiene que ser algo que va también con la proteína o con el plato principal, ¿no? Algo crujiente. Esa sorpresa, ¿no?, es la forma en cómo cocinamos, o sea, el sabor que le damos tal vez a una proteína. El sabor que le damos y yo le puedo servir, por ejemplo, un guacho de mariscos, ¿no? Pero le voy a agregar un chicharrón de cerdo, ¿no? Bien crujiente. Entonces ahí está el elemento sorpresa. ¿Cuál es el sonido favorito de su cocina? Lo crujiente. Lo crujiente. Definitivamente. Y cuando está cocinando, ¿cuál es el sonido favorito que llega al chef? Más que sonido es los aromas, los olores. ¿Los aromas? Sí. ¿Y el que más le gusta de los aromas,
¿Cuál es ahí? El de los mariscos. El de los mariscos. Sí. Cuando se están friendo o cuando los está Cuando los cocinando estoy con margarina, cocin- con sí, mantequilla. Con mantequilla, con margarina no, No, con mantequilla. mantequilla, yo Sí, sé. hoy un buen aceite de oliva. Margarina, querido, quedó en el olvido. Pero con la mantequilla, que es bien cara. Bueno, ¿el cliente siempre tiene la razón? Sí, Sí. sí. Aunque todo esté bien, el cliente tiene la razón y se queje. En principio es así. ¿no? Y uno sonríe, se retira y lo deja creyendo al cliente que tiene la razón, aunque pueda que lo que yo he preparado o lo que los chefs hemos preparado, sabemos que fue hecho a la perfección, pero es cuestión de gustos. Entonces, ellos vienen a entretenerse, y vienen a disfrutar, y si no les gustó y quieren echarle la culpa al chef, pues, ¿qué vamos a hacer? No, bueno, Sonreír. ya, pues, nada más acéptala ya. Si viniera un turista esta noche y le tendría que recomendar un sitio donde cenar, ¿dónde fuera? Para cocina autóctona panameña Sí. y una combinación de la autóctona panameña con la moderna, Ajá. a varios restaurantes. Uno de esos está Maíto, ¿okay? Hay otro que se llama Tomillo, que es excelente. Está Caliope en el Casco Viejo también. Está Risen en el Cangrejo, excelente también. Tiene una oferta gastronómica muy buena y es un chef joven que está tratando de promover nuestra cocina. Y hay muchos más, y si dejo alguno por fuera, pues no, me disculpan. Pero todos, es nada más una muestra de lo Sí. que hay. No es que todos los demás no sirvan, al contrario. Y si quieres estamos comer- todos haciendo buen esfuerzo. y si quieres comer un buen desayuno típico, en el Trapiche. Así es, en el Trapiche. Gracias, Chef Collins. Encantado. Es un gusto tenerlo en esta casa. Lo felicito por esta muy, muy buena creación. Sé que fue patrocinado por la ATP en la cocina, en la administración pasada, en la cocina pasada, se da Correcto. cuenta, ¿no? Pero Y en está fantástico. En esta administración también estamos teniendo mucho apoyo. Por supuesto que lo tienen que tener. Ya es hora de que sacamos adelante al país en la manera de turismo. Es la mejor fuente de ingreso, más rápida, más sencilla, todo fantástico. Gracias, chef, por estar con nosotros en el Polígrafo. Es un gusto. Encantado, Adelita. Gracias. Buenos días. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias por estar con nosotros. Polígrafo de la Estrella de Panamá.